Presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí de Al Pan Pan por el mostrador.cl. Vamos a estar, les cuento, siempre les digo lo que vamos a tener en el siguiente bloque. Vamos a estar hablando de datos económicos, de la proyección que ha hecho el Ministerio de Hacienda, de crecimiento de 2,5 a 2,7 para este año. Bueno, la inflación, ojo, también aumentaría, llegando a 3,8 al final del año. En fin, vamos a estar con eso, vamos a estar con la polémica respecto de los coñetes. ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo que los bancos eran coñetes porque no le prestaban plata a las inmobiliarias para destrabar o más bien para ayudar a, de alguna manera, paliar la grave crisis que sufre este sector? Vamos a estar con todo eso, pero ahora nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más importantes de la semana, uno de los temas más importantes y que dice relación con la absolución del excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fontealba, y su esposa Anita Pinochet, quienes enfrentaban cargos por lavado de activo, lavado de dinero. Esto ha sido considerado un tremendo revés para la Fiscalía. De hecho, el fiscal nacional dice reconoce derrota importante, pero dice también que descarta un fracaso. Continúa en paralelo la investigación en la justicia militar por el delito de malversación de caudales públicos. Bueno, pero queremos hablar con el abogado defensor, el penalista Miguel Chávez, sobre los alcances que tiene esta resolución en la justicia ordinaria. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buen día. Gracias a ustedes Miguel, por escucharnos. de todas maneras, Miguel, quiero preguntarle, lo primero que me interesa saber es, eh, ¿cómo evalúa usted este fallo, considerando que, o más bien el veredicto que hemos conocido, porque en el mismo veredicto la justicia, las juezas, no descartan que se haya cometido malversación de fondos públicos, pero sí dicen que los antecedentes aportados por la Fiscalía no permiten acreditar el delito de lavado de activos? Bueno, la evaluación, por cierto, es de satisfacción, pero algo que es provisional. Todos sabemos que el Ministerio Público y el querellante, el Consejo de Defensa del Estado, tienen la posibilidad de recurrir de nulidad, caso en el cual el efecto de ser exitoso el esfuerzo, el efecto sería un nuevo juicio con las mismas pruebas, con los mismos peritos, con los mismos testigos. Por lo tanto, hoy día hemos dado un solo paso en la meta de que se declare que Juan Miguel Fuentealba y su cónyuge, Anita María Pinochet, son inocentes del delito de lavado de activos. Si bien es cierto, en ese veredicto se señala que se podría acreditar, como lo dices tú, la comisión de un delito de malversación, y esto forma parte de las anomalías de este caso, eso no es de competencia del tribunal que acaba de dictar el veredicto. ¿Por Eso qué es dice, competencia, perdón, por qué dice, abogado, es una anomalía en este caso? porque si tú te fijas, hay dos procesos en paralelo que se pronuncian sobre lo mismo. Y eso es una anomalía. Hay un, como dicen los abogados, un ne bis in idem procesal, porque en dos partes, en una hay un pronunciamiento en el veredicto en donde dice se podría haber cometido el delito de malversación, pero ese tribunal es incompetente para pronunciarse sobre el fondo de ese delito. Y ese mismo delito está entregado al conocimiento y fallo de otro tribunal, el Tribunal Militar. Eso es una anomalía, eso es algo que yo nunca lo había visto que había ocurrido en la historia procesal de Chile. Dos procedimientos para pronunciarse sobre lo mismo. Eh, y sobre eso, bueno, nosotros nos tendremos que defender en sede de justicia militar. Y creo que hay bastantes antecedentes como para demostrar también la inocencia, en ese caso, solo y exclusivamente de Juan Miguel Fuentealba. Abogado, ayúdenos a entender, para todos los que están viendo hasta ahora el programa, es por qué la justicia ordinaria no era competente para investigar al mismo tiempo la malversación de fondos públicos. Sí, a ver, lo que pasa es que este juicio es anómalo desde el año 2014. El juicio se inicia
en la justicia civil, se inicia por una decisión del fiscal don José Morales, que dice: yo voy a abrir una investigación para investigar al señor Juan Miguel Fuentealba. ¿Cuál es la base para abrir esa investigación? Tú recordarás el caso que fue denominado Milico Gate. El caso Milico Gate decía relación con la eventual malversación de dineros que provenían de las platas del cobre. Ese caso dio lugar a que se comenzara a investigar por parte de la Fiscalía al señor Juan Miguel Fuentealba el año 2014, en noviembre, sobre la base, y esto es muy increíble, sobre la base de anónimos, sobre la base de blogs que hoy día prácticamente no existen y que son muy llamativos. Así se abre la investigación contra Juan Miguel Fuentealba. Y la gran paradoja es que respecto de las platas reservadas del cobre, Juan Miguel Fuentealba no está procesado. Y fíjate que si tú pinchas las redes sociales Milico Gate, tú vas a ver ahí en Wikipedia que dice que Juan Miguel Fuentealba está procesado por malversación de las platas reservadas del cobre. Es increíble cómo comunicacionalmente se ha construido una imagen equivocada. ¿Qué ocurrió? El ministro en visita de aquella época, a cargo de la investigación patrimonial del señor Fuentealba, la comienza el 2016. El fiscal el 2014, el ministro en visita el 2016. Nunca el ministro en visita sometió a proceso a Juan Miguel Fuentealba por enriquecimiento ilícito, por malversación, por nada. Nunca lo hizo. Y lo curioso es que ya en ese minuto se advertían que habían dos procesos paralelos para conocer lo mismo. O sea, más violación a las garantías fundamentales de cualquier ciudadano que ser perseguido en dos sedes diferentes por lo mismo, yo no lo he visto en mi vida profesional. Y el año 2019, el año 2017, la anterior defensa de don Juan Miguel Fuentealba solicita la incompetencia, que todo se vaya a justicia militar. El Ministerio Público dijo: no, se va todo a justicia militar de lo que yo he llevado. O sea, lo mismo que estaba investigando el ministro en visita, pero yo me reservo el lavado activo, porque si uno lee la ley del ramo, la ley 19.913, la investigación de estos delitos es materia privativa del Ministerio Público. Por eso que hay una causa en justicia militar que se separa 2016-2017, no me acuerdo muy bien, creo que es 2017, febrero, y ahí comienza, o sea, se agrupa todo en justicia militar, pero recién en el 2019, don Juan Miguel Fuentealba es interrogado. Él ya había comparecido ante el ministro en visita, entiendo, 2 o 3 oportunidades, ante el fiscal en 3 oportunidades al menos. El 2019 recién es interrogado por el tema de gastos reservados, que no tiene nada que ver con la investigación previa. La discusión de la incompetencia el año 2017 en sede de garantía no versó sobre gastos reservados, versó sobre otras cosas, hechos incluso del año 2005. El 2017 discutiendo hechos del año 2005. Abogado, Eso, pero le quiero... no sé si quedó Ya. claro. Sí, lo que yo entiendo lo que entiendo en sus palabras, que usted señala que la aberración o lo que usted no había visto antes, ¿no es cierto? Aparte que estén dos sedes, o sea, si lo entiendo bien, él solo debía o debe ser juzgado por la justicia militar, porque además se trata de actos cometidos, ¿no es cierto? Si se cometieron durante el ejercicio de su función como comandante en jefe del ejército. Eso es lo que estoy entendiendo. Yo ahí tengo un alcance. El ¿Cuál? Código de Justicia Militar no dice que todos los actos que cometan los militares en ejercicio de sus funciones, o los uniformados, en general es aplicable para carabineros, Fuerza Aérea y Ejército y la Marina, no dice que deba ser conocido siempre por la Corte o los juzgados militares o los juzgados o los tribunales navales. Dice que cuando, creo que el artículo 9, cuando aquello se refiere a una función estrictamente funcionaria, se refiere a un hecho que guarda relación con la función estrictamente funcionaria, los competentes son los tribunales civiles. Si tú me preguntas mi opinión, este juicio de la justicia militar jamás debió ser conocido por esa norma, por esa regla que está en el Código de Justicia Militar. Pero además yo tengo un cuestionamiento de fondo, que lo hemos visto a propósito del caso de Putre hoy día, y tiene que ver con que la justicia militar yo creo que es enteramente inconstitucional. No debiera existir conforme
a la Constitución Política del Estado, no debiera existir conforme a los fallos adversos que ha recibido el Estado de Chile por ese Código de Justicia Militar, y no debiera existir porque es un tribunal que no tiene nada que ver con o el sistema de garantías que propugnan desde las Naciones Unidas hacia abajo. Entonces, el Código de Justicia Militar o la justicia militar no debiera existir. Tú sabes que si miras ese código, te vas a encontrar con un código estrictamente disciplinario. Disciplinario. Ok, Entonces, creo que entiendo. hay razones de fondo De hecho, poderosas para sí. que todo sea conocido por la justicia civil. Así es. Conversamos a esta hora con el abogado Miguel Chávez, abogado del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. Abogado, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Para usted, ¿malversó fondos públicos el excomandante en jefe del Ejército No, o no? Categóricamente. no. Y todas esta investigación, yo entiendo que usted, no sé si se puede referir a lo que está investigando la justicia militar, pero se lo investiga por la malversación de alrededor de 3.500 millones de pesos que correspondían a fondos reservados. Es decir, perdón, termino con esto, que usó esos dineros, que tienen propósitos muy concretos, para beneficio personal, para financiar viajes, para vidas de lujo, para pasear por el mundo, para pagarle el pasaje a su señora, para pasarle plata a los excomandantes en jefe del ejército en sobres entre 400 y 800.000, otra plata que pasaba para acá, para allá, en fin. Toda esta seguidilla de situaciones y de gastos que parecían que llevaban o que lo describen como teniendo una vida de lujo, estos autos carísimos, ¿no es cierto?, de alta gama, compra, venta, etcétera. Todo eso, si ocurrió, ¿no ocurrió con los fondos reservados? ¿Dice usted? Categóricamente es así. Los tres, voy a usar tres ejemplos, A ver. me acuerdo de dos en este minuto de los que tú usaste. Los viajes. Recuerda que el delito de lavado de activos es usar dinero de origen ilícito o ocultar o disimular el origen o los mismos bienes. Bueno, los viajes. Eso es materia propiamente tal del juicio de lavado de activos. El fiscal señaló 8 viajes respecto de don Juan Miguel Fuentealba y creo que 10 respecto de doña Anita María Pinochet Rivec. De esos 8 viajes del señor Fuentealba, que se reproduce en el caso de doña Anita María, de esos 8 viajes, uno era un viaje privado y fue reconocido así por el Ministerio Público. Y lo pagó Juan Miguel Fuentealba, acreditado. Los otros siete los pagó el Comando de Personal del Ejército sin gastos reservados. Sin gastos reservados. O sea, fondos presupuestarios. Esos 8 se reproducen en el caso de doña Anita María. En el caso de doña Anita María habían 2 viajes más, pero la acusación decía viajes al extranjero pagados con gastos reservados. Había un viaje a Punta Arenas. Y hasta donde yo sé, Punta Arenas no queda en el extranjero, queda en Chile. ¿Ya? Entonces ahí se cae, o sea, ahí hay una demostración gráfica. Respecto de los autos. Ya. Respecto de los autos, el veredicto, si tú lo lees, el veredicto dice, miren, el Ministerio Público tenía la carga de demostrar que si hay lavados, hay un incremento injustificado o maniobras que son inusuales en relación a un comportamiento previo. Primera crítica, el Ministerio Público no investigó el comportamiento financiero ni de inversiones del señor Fuentealba de 2010 hacia atrás, antes de ser comandante en jefe. Primera crítica, no lo investigó. Pero dice en positivo, pero si hubiesen visto el documento 2 del Ministerio Público, uno se da cuenta que esos autos de lujo que se denominan, o de alta gama, esos autos de lujo los venía comprando desde hace por lo menos 10 años atrás. ¿Y sabe qué? 5 Audis, si usted ve ese documento 2, se da cuenta que los compraba y al año y medio los volvía a vender antes de ser comandante y jefe del ejército. Antes de tener a su alcance gastos reservados. También se cae. Ya, Mencionaste perdón, otro ejemplo que en este minuto se me olvida, pero así no, uno a uno. espérese, el ejemplo que le menciono tiene que ver con, a ver, le voy a mencionar algunos que son los que se han conocido. Por ejemplo, empleó fondos reservados para financiar los viajes a su esposa, un hijo, ya, lo acaba usted de explicar. Entregó ayudas a los 6 comandantes en jefe entre 400.000 y 800.000 pesos mensuales. Eso es importante, eso es muy importante. El Ministerio Público, en el juicio, en sus alegatos de clausura,
dijo que aquello corresponde a gastos que son propios del uso de gastos reservados. ¿Y sabe por qué, Mirna? Ya, Porque el ejército, si respetamos, si conocemos, respetamos y valoramos la historia, tiene razones para proteger a los excomandantes en jefe. Uno, tiene un comandante en jefe muerto siendo comandante en jefe, Schneider. Y tiene un excomandante en jefe muerto en Buenos Aires, Carlos Prats. Entonces, el Ministerio Público lo dijo en sus alegatos, dijo, nosotros renunciamos, yo creo que aquí el Ministerio Público entiende que aquí hay justificación. Y los fondos reservados se ocuparon bien. Entonces usted se fija, ahí es donde ve la discrepancia de criterios y donde se expresan con su máximo dramatismo la anomalía a la cual yo me he referido desde el inicio. Si no puede ser que dos tribunales estén persiguiendo lo mismo en dos sedes diferentes. Abogado dice que entregó cerca de 1,2 millones de pesos mensuales a oficiales del Estado Mayor, comandantes de división, comandantes de funciones matrices, comandantes de comandos, ayudantes de comandante en jefe, edecán presidencial y jefe de gabinete del ministro de Defensa. Los dineros eran para adquirir ropas adecuadas de presentación. Eso no fue materia del juicio de lavado de activos y por lo tanto nosotros no pudimos verter ninguna de las pruebas que vamos a usar en justicia militar. Y por lo tanto es algo que hoy día no está decidido. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente, porque otro de los argumentos que se esgrime es que él como comandante en jefe del ejército tenía un sueldo que líquido llegaba a los 3,5 millones de pesos. Entonces, la aplicación, o más bien la argumentación es cómo pudo amasar toda esta fortuna con ese ingreso. Entonces, quiero preguntarle a usted, porque usted ahí tiene una definición respecto de las platas que él tenía antes de ser comandante en jefe. Claro, Pero claro. ¿daba para tanto? ¿Daba para tanto? Eso es lo que yo digo que constituye nuestra fortaleza para este juicio, o fue nuestra fortaleza. Si el Ministerio Público y los policías hubiesen mirado hacia atrás, habrían dado cuenta que el señor Juan Miguel Fuentealba y doña Anita llegaban al juicio con un patrimonio cercano a 800 millones de pesos, 800, con un pasivo, porque estaban endeudados. Tenían 4 departamentos, tenían autos, o sea, había un patrimonio, habían inversiones bastante considerables y cuya existencia está demostrada en el juicio. ¿Eh? Hay inversiones en dólares, hay inversiones en pesos, fondos mutuos, o sea, no estoy hablando en el aire, todo esto se exhibió en el juicio. El Ministerio Público y nosotros en la defensa siempre dijimos, esta acusación tiene un pecado original, como el de Adán y el de Eva. Y el pecado original consiste en precisamente creer que el patrimonio se formó en 4 años, 2010-2014, y no mirar hacia atrás, pero además no mirar con lo que llegaba. Si era cosa de sumar. Habían 4 inmuebles, habían automóviles, etcétera, habían inversiones. Eso significó además que el Ministerio Público dejara de ver ciertas cosas. Y ahí es donde yo creo que la crítica es a quienes asistieron pericialmente al Ministerio Público. Las policías no tomaron en cuenta otros ingresos. Por ejemplo, 140 millones de pesos en arriendos, acreditados, durante el periodo 2010-2014. Fíjate que el Ministerio Público lo dice en la acusación. Él ganó solo durante el periodo 2010-2014 155 millones. Falso. Si le suman los arriendos, ya tiene 140 millones de pesos más. Él además le pagaron un desahucio cuando se retira, porque acuérdate que el periodo ellos lo prolongaron hasta el 2015, no se quedaron en el 2014. Bueno, dejaron de considerar 70 millones de pesos aproximadamente. 70 más. O sea, ya tenemos 210 adicionales. Dejaron de considerar ganancias legítimas producto de la venta de un departamento, de 2 departamentos. Si uno mira solamente las cifras brutas, voy a poner, creo, por lo que voy a tratar de reconstruir de memoria. Él compra un departamento el año 2009 en 20.000 UF, lo vende en 25.000 UF a los 2 años. Obtuvo una plusvalía en pesos de alrededor de 150 millones de pesos.
O sea, si ya teníamos 210 más 250, tenemos 360. Pero además, en otro departamento, también adquirido con anterioridad, obtuvo una plusvalía de 70 millones de pesos. O sea, ya tenés 430 millones adicionales. Es decir, si tú miras la afirmación entonces del Ministerio Público que dice él no tiene cómo justificar su patrimonio, bueno, ahí está. Ojo, si uno hace, no lo recuerdo en este instante, lamentablemente, pero si tú miras todos los ingresos adicionales, suman cerca de 800 millones de pesos, acreditados. Entonces, si tú miras la afirmación original, él no pudo haber justificado o la adquisición de estos bienes porque ganaba solamente 3 millones de infracción. Bueno, el Ministerio Público no consideró todas estas cosas a lo menos. Ya, entonces, abogado, para usted lo que hay acá, ¿qué es? Porque en definitiva se trató de un juicio que ha durado muchísimos años. Hay un proceso, como usted bien lo refería, ¿no es cierto?, paralelo en la justicia militar, precisamente por el delito que se le imputa de malversación de fondos públicos. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasó con esto? ¿Es la responsabilidad, usted lo ha dicho, es de los peritos de la PDI? O sea, ¿hicieron mal la pega? ¿Hizo mal la pega el fiscal Morales, todos juntos? A ver, déjame partir por una cuestión bien genérica. Cuando este caso se anuncia o se conoce, ya dijimos, se conoce el año 2014 por una apropiación de dineros del cobre, y a poco andar, de hecho hay una comisión investigadora presidida por un ex diputado, el señor Pilowski, que investigó también. A poco andar se dice, todas las irregularidades se cometieron entre el 2010 y el 2014. Hoy día ya sabemos que no es así, pero en ese minuto todo se concentró en Fuente Alba. En nuestros alegatos de apertura, cuando se inició el juicio, nosotros dijimos, aquí está en su máximo dramatismo expresado la teoría del chivo expiatorio. Incluso por ahí algunos amigos se reían de mí porque en mi alegato yo incluso cité el pasaje bíblico en donde está el episodio del chivo expiatorio. A Fuente Alba, mire, yo llevo 30 y fracción años de ejercicio profesional. Nunca había visto una persecución de los dos órganos estatales tan encarnizada. 3 en este caso. Justicia Militar, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, pero irracional. Si yo creo que aquí no es que haya ganado Fuente Alba o haya perdido el Ministerio Público, aquí ganó la justicia. Si yo estoy convencido, soy de aquellos que creen, a lo mejor románticamente, que siempre es mejor que miremos todos estos conflictos penales como la necesidad de hacer justicia, y declarar inocente a un inocente es también hacer justicia. Yo creo que el Ministerio Público no tuvo capacidad, porque la policía también hizo un trabajo, a mí me parece deficiente, la policía no tuvo capacidad de entender el caso y de analizar, porque, ojo, el dato que yo di sobre los viajes son datos que estaban en la causa, no los recogimos nosotros, la defensa, estaban en la causa. Entonces, no tuvieron tiempo de mirarlo. Yo también entiendo que el Ministerio Público está copadísimo de trabajo, pero también entiendo que el Ministerio Público, para llevar a cabo un juicio, tiene que hacer un trabajo de análisis, y ahí falló. Yo creo que ahí falló el Ministerio Público. Ya, pero es que es muy grave lo que usted está diciendo, porque imagínese, o sea, estamos hablando de un excomandante en jefe del ejército. Usted dice, están llenos de pegas, sí, pero que eso no justifica que no se haya hecho el análisis hacia atrás, que esto también es lo que dicen las juezas. O sea, ¿cómo se compara el antes y el después? Pero es que parece de manual de primer año, ni siquiera de derecho, primer año de la vida. de una, no sé, o sea, es que por eso le trato de entender. ¿Cómo se pudo cometer un error tan básico, tan de principiante? A eso voy. Porque yo creo que a Fuente Alba y a su señora se le demonizó tanto. Recuerda usted que a Anita María Pinochet se le denomina la Lucía Chica, y por ahí hay algunos comentarios que dicen Pinochet, vaya qué casualidad el apellido. No tiene nada que ver con el dictador, nada. Nada que ver. No son ni familiares ni nada.
Entonces, se trata del San Benito, de darle, es un demonio, y no es primera vez que el sistema falla. No sé si tú te recuerdas, pero hace muchos años atrás, Patricio Tombolini se hizo el mismo ejercicio. Entonces, cuando llegó el momento de hacer justicia, a Patricio Tombolini lo absuelven. Y lo primero que yo escuché en la tele fue un periodista, un colega tuyo, mayor que nosotros, por cierto, que decía, no puedo creerlo, estoy estupefacto, y lo primero que necesito hacer en este minuto es pedirle perdón a Patricio Tombolini. Entonces, el trabajo de demonización llegó hasta 2 días antes del veredicto. Hubo 2 reportajes de televisión de 20 minutos cada uno, con lo que cuesta un minuto en televisión, mientras se estaban haciendo los alegatos. El fin de semana salieron reportajes en los medios digitales volviendo a poner en la palestra lo mismo que el año 2019. Entonces, era increíble, era increíble. Yo creo que nuestro país tiene un problema cultural, idiosincrático. Y el problema tiene que ver con que nos quedamos con versiones, nos quedamos con impresiones, nos quedamos con la primera imputación, y entonces resulta muy difícil pensar en que alguien pueda ser inocente. Yo tengo amigos muy cercanos, familiares, que me dicen, no, que todavía desconfían. Y la verdad, ¿qué es lo que provocan ese tema comunicacional? Lo único que provoca es desconfianza en el sistema. Yo creo que es nefasto generar desconfianza en el sistema. Y Abogado, en eso tienen responsabilidad, yo creo que tenemos responsabilidad todos. abogado, estaba leyendo una entrevista al ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, que decía lo siguiente, que, bueno, no solo él, también vi otra entrevista de María Inés Horvitz, también ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, que decían que más que si acá hubo una mala investigación o un mal diseño, hay un problema que tiene que ver cómo está diseñada de manera institucional el tema del sistema antilavado en Chile. Hay muy pocos casos donde se ha condenado en un contexto distinto al tema del narcotráfico. Entonces, que ahí está puesta el tema principal, porque además, para poder probar el lavado de activos, se prueba a través de indicios. Entonces, ¿cree usted que hay algo de aquello también que hace muy difícil probar en Chile precisamente el lavado de activos? No. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay un problema de incomprensión, incluso de los propios abogados, de lo que es el lavado. Te lo digo así de categórico. Yo creo que la ley 19.913 fue dictada por exigencias internacionales, porque necesitábamos estar a la par de la Patriot Act, de la persecución de la criminalidad organizada. Esta es una ley que tiene poquitos años, fue recién dictada el año 2003. O sea, 20 años en la historia legislativa en el país es nada. Yo creo que incluso los abogados mal comprendemos qué es el delito de lavado. Fíjate, si yo cometo un delito de aquellos que son delitos base, algunos abogados sostienen que el beneficio económico que yo obtengo de ahí es inmediatamente lavado. Y la verdad es que si tú miras la ley exige actos posteriores. ¿Qué actos posteriores? Ocultar, disimular, adquirir, poseer, tener, usar. Está construido, y si uno va a la historia de la ley, quedó dramáticamente expresado. En la historia de la ley, cuando se dicta, por ahí por el año 2013 dicta, pero la historia es del 2002, uno ve que la postura de algunos abogados es, perdonen, aquí estamos criminalizando algo que ya está criminalizado, que es el fenómeno del encubrimiento y es el fenómeno de la receptación. Pero si el encubrimiento es autoencubrimiento, no puede ser lavado. Y esa es la famosa figura del autolavado. Si tú obtienes un beneficio económico y lo usas para ir al supermercado, ¿cometes lavado? ¿Cometes conductas de ocultamiento? No. ¿Cometes conductas de disimulación? No.
¿Usted cometes dice por la conducta. compra de los autos, dice usted? No, no, por la compra del pan, no, estoy poniendo el ejemplo. No, No, pero sí, es que para entender, porque ya, acá, el ¿sabe tema, por qué se lo digo? no, Porque, el tema de los ya, autos, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ya, ejemplo. El Ministerio Público imputó 5 operaciones de autos. Retiró 2 o 3. Creo que fueron 2. Retiró 2. ¿Y sabes qué? En una operación de compra de autos, la pericia que fueron acompañada y el propio Ministerio Público en su acusación dice que no está claro el origen de los dineros. Bueno, se demostró en el juicio que para poder comprar ese auto se retiró un depósito en dólares que venía de antes. Y el Ministerio Público, ¿sabe lo que dijo en el alegato? Ah, sí, es verdad. Se retiró de antes. Eso revela que no miraron su causa. Entonces, el tema famoso de los autos, no, se cayó desde sus bases. Se cayó de sus bases. abogado, solamente para cerrar, porque usted habla de que él tenía un patrimonio. Déjeme entender bien para despejar esto, ya se nos va acabando el tiempo, pero es que necesito aclarar el punto, porque usted dice que él tenía un patrimonio de 800 millones de pesos, al menos al momento de asumir la comandancia en jefe del ejército, Sí, 2010. ¿Ya? sí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque también hay cargos en cuanto a que, por ejemplo, en marzo de 2014, una vez que había dejado el cargo, se le entregaron 120 millones provenientes de gastos reservados en un bolso maletín, que recibió al menos 3.000 dólares adicionales a sus viáticos en las comisiones de servicio que realizaba y otras cosas que ya las hemos comentado acá. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el patrimonio con el que él sale de la comandancia en jefe del ejército? A ver, yo dije 800 millones al asumir el patrimonio con pasivo, o sea, se baja un poco porque tenía deuda, el patrimonio neto. Él sale con poco más de 1.000 millones de pesos de patrimonio neto. O sea, un patrimonio quizá bruto de 1.200 millones de pesos descontado la deuda. O sea, el patrimonio, claro, se incrementó en 400 millones de pesos, pero yo te acabo de explicar que él solamente en utilidades de los negocios que hizo mientras era comandante en jefe obtuvo casi 800 millones de pesos. O sea, ahí está explicado el incremento patrimonial. Ok, entonces, para cerrar, quiero preguntarle cuál es la expectativa que usted tiene sobre lo que va a pasar en la justicia militar. En la justicia militar yo creo que también hay que hacer un trabajo de mucha depuración. Piensa tú que el perito que fue cuestionado por el veredicto en este juicio es el mismo perito en la causa de justicia militar, el mismo. Entonces, yo creo que si lo miran bien, esa pericia, se van a dar cuenta que esos defectos se reproducen allá. Perdón, se reproducen en justicia militar. Entonces, hay un problema. Yo creo que tienen un problema en justicia militar porque los estándares de valoración de la prueba, tanto en justicia militar, sistema antiguo, este sistema inquisitivo, como en justicia nueva, son convicción. Convicción, más allá de toda duda razonable en el nuevo sistema, convicción de haberse cometido el delito, pero convicción íntima. Entonces, yo creo que si uno mira las pruebas, si uno mira las pruebas, no se puede adquirir convicción íntima ni en sede de justicia ordinaria ni en sede de justicia militar. Ya, entonces, dicho todo lo anterior, y para cerrar, la última pregunta. ¿Usted diría que el Ministerio Público no solo hizo mal la pega, sino que este es un fracaso comparable, como se ha dicho, al caso Bombas 1? Yo no conozco el caso Bomba 1, pero sí yo creo que es un llamado de atención a que las cosas tienen que hacerse de manera diferente. Tienen que hacerse de manera más rigurosa y es un llamado. O sea, si a mí me dijeran qué consejo le daría usted al fiscal nacional, bueno, fiscal nacional, preocúpese de que las investigaciones no solo se hagan, sino que se hagan bien y se hagan con pruebas de calidad. Ese es el gran desafío que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. De hecho, hoy día el Ministerio Público interviene en la vida personal de las personas quizás mucho más de lo que uno quisiera y de lo que fuera aconsejable. Eh, y pareciera ser como un ícono dentro de la institucionalidad.
Es un mal investigador José Morales, el fiscal, que se lo ha llamado además el sepulturero por la cantidad de causas que se caen. No, yo no diría eso. No, yo no diría eso. Yo creo, mire, si uno compara con otros casos, este es un fiscal que no tuvo dedicación exclusiva. No tuvo dedicación exclusiva. Que estuvo mal asesorado por la policía. Esa es mi crítica. Entonces, no es que él sea un mal investigador. Yo creo que él, con las herramientas que hoy día tiene el Ministerio Público y la forma que tiene de organizarse, no podía hacer mucho más. Ya, o sea, pero mire, te voy a poner un ejemplo. Ya. Mira, este es un caso netamente contable. Netamente contable. Bueno, si tu experto contable te falla de manera tan flagrante de confundir un depósito en efectivo de más de 100 millones de pesos con un vale vista, entonces tú tienes muy malos asesores. Bien, abogado Miguel Chávez, abogado penalista y abogado defensor del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y su esposa. Muchas gracias, abogado, por estar acá y lo vamos a molestar de nuevo cuando avance el caso, el proceso, digamos, en la justicia militar. ¿Ya? Muchas gracias, que esté muy bien. Lo dejo Gusto invitado. saludar. Gracias a usted. Chao, chao. Gracias. Chao. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes manejar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Vamos a volver en el siguiente bloque con el economista, director además de inversiones GH Capital Invest, Claudio González. Además, él trabajó en el Banco Central, Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Vamos a seguir con la polémica de si los bancos son coñetes, como dijo el presidente Gabriel Boric. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.